Queridos amigos, queridos hermanos, hoy vamos a aprender una nueva enseñanza para que nadie se quede engañado por aquella nación de Israel que está en el Medio Oriente y está matando vidas humanas y pidiendo ayuda y oraciones para seguir matando. Si fuera el verdadero Israel de Dios, no levantaría las armas, dejaría que Dios pelee por ellos. Se le habrá olvidado el mandamiento que dice: no matarás, ama a tu prójimo como a ti mismo, el amar a tu enemigo. Entonces este no es el Israel de Dios, este debe ser aquel Israel terrenal, engañador y usurpador, que solo piensa en sí mismo. Y ahora lo vamos a comprobar con la Escritura. Nos vamos al libro de Génesis, al capítulo 27, versículo 19. Antes vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra, Señor, por todos nosotros, Señor, que estamos aquí presentes para poder estudiar tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, que nos haga entender y nos haga conocer cuál es verdaderamente el pueblo de Israel. Amén. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Verso 20. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Verso 21. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Para Isaac ya existía una leve sospecha de engaño de parte de Jacob. Verso 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo: bendecidme también a mí, padre mío. Verso 35. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Verso 42. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Verso 43. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Hasta aquí ya estaba consumado el engaño de Jacob, pero Jacob todavía no era Israel. Sigamos más adelante. Génesis 28, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Verso 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó
en aquel lugar, verso 12, y soñó que he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Verso 13. Y he aquí Jehová que estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 17. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Sigamos más adelante. Aquí lo encontramos a Jacob luchando con el ángel de Jehová, y el ángel le dijo en Génesis 32, versículo 26. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Verso 27. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Verso 28. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí por primera vez sale este nombre de Israel, y esta es la simiente de donde tiene que salir Cristo Jesús, el Salvador de este mundo. Y ahora nos vamos a buscar a ese Salvador, y lo encontramos aquí en el libro de Juan, el capítulo 1, versículo 45. Y dice la palabra de Cristo Jesús de esta manera: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Verso 46. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se les acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Aquí nos estacionamos un momento. ¿Por qué dijo esto Cristo Jesús? ¿Acaso él sabía que había otro israelita engañador? Claro que sí. Aquel que engañó a su propio padre antes de ser Israel. ¿Y cómo se llamaba? Jacob. Y este engaño vino de Jacob y pasó a Israel,
¿Y los hijos de Israel eran malos o buenos? Malos porque terminaron vendiendo a su propio hermano José. Así llegaron a Egipto. ¿Recuerdas que había una promesa en Génesis 15, verso 13? Y dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y para confirmar nos vamos a Éxodo, el capítulo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Verso 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Así también Jesús lo reconoció a Natanael como un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Por esta razón Cristo Jesús vino al mundo para separar lo santo de lo profano, para deshacer las obras del engaño. Y para todo eso, ¿qué tenía que hacer Cristo Jesús? Un nuevo pacto con nuevas promesas y con nuevos estatutos y con nuevos personajes. Sigamos leyendo en Juan capítulo 1 versículo 48. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Verso 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Verso 51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora te darás cuenta anteriormente dónde estaba apoyada la escalera, según el sueño de Jacob, en la tierra, y ahora dónde se encuentra apoyada, en el Hijo del Hombre. Antes de Cristo Jesús, nuestros padres clamaban a Dios con holocausto a través de los sacerdotes. Ahora, ¿por qué ya no es así? Porque el Espíritu Santo descendió a Cristo Jesús y Él abrió el camino de la verdad y la vida. Y ahora el sacrificio ya no es con sangre ajena, sino con un corazón constricto, humillado en espíritu y en verdad. Ya no hay necesidad de que alguien hable por mí ni por ti, ni dejes de comer para hablar con Dios. Pero la gente siempre quiere que alguien hable por ellos y ellos no quieren hablar con Dios. Por eso cuando Cristo Jesús vino al mundo, dice que el mundo no lo conoció. Juan 1, verso 11, dice de esta manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, mas a
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Serán los judíos? No. ¿Serán los gentiles? Tampoco. Sino que dice la Escritura que Cristo Jesús tuvo que escoger de lo vil del mundo y lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Así como sacó Dios a Abraham de la tierra de los caldeos a la tierra que Él le ofreció, así también Cristo Jesús sacó 12 personas de entre pescadores y personas que no valían nada para el mundo, pero de ellos formó sus 12 discípulos. Y en Pentecostés ya eran 120, más con la prédica de Pedro eran 3120. Y a ese grupo Cristo Jesús lo llamó el pequeño remanente, y de ese pequeño remanente Cristo Jesús es el Rey. Y si no me crees, lee conmigo Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y qué pasó con aquel Israel de Dios? Ahora está en guerra, ven conmigo, ahora te darás cuenta qué dice Dios de ese Israel. Dice que ese Israel era como un árbol hermoso, precioso a los ojos de todo el mundo. De él manaba la vida, pero este árbol se contaminó y se llenó de maldad, de orgullo, de hechicería y idolatría, a tal punto que Dios tuvo que cortarlo del tronco, dejándole solamente el nombre de Israel. Y si no me crees, vamos a la Escritura, a Isaías 11, versículo 1. Dice de esta manera: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgarás según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Verso 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De quién crees que está hablando la Escritura? De Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí viene una pregunta. Todos aquellos que anunciaban de Cristo y los que andaban con Cristo ya murieron, pero ellos murieron
pensando en un reino terrenal o en un reino celestial? Mejor leamos la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Verso 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sigamos ahora qué dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora ya los presenté el contenido del Israel terrenal y del Israel celestial. Ustedes juzguen y digan, no era el hermano que tenía la razón, sino la Biblia tenía la razón. Amén y amén.